Es preferible que digamos las mentiras que las verdades a medias, porque las mentiras no hacen tanto daño, en cambio las verdades a medias destruyen, ya crean confusiones y traen consigo bastante dificultades para la convivencia de una comunidad. Bueno, vamos a empezar pues, entonces no hubo preguntas, no hay nada de eso. Válgame el cielo. Sí, es lo que digo. Bien, vamos pues a empezar en el nombre del Señor, que nos invita a conocer su palabra, que nos ha llegado a través de humanos, y por consecuencia pues también tenemos que entender que aunque el Espíritu Santo llena el corazón, la mente y la inteligencia y la capacidad, todas las capacidades del escritor, siempre hay que entender que están hechas desde la cultura que se vive. A veces en la antropología me llama la atención que cuando descubren alguna cosa, algún monumento, algún escrito, los petroglifos que hay, y empiezan a interpretarlos desde nuestra cultura. Pues no es posible. Todo tendría que ser según, porque no sabemos el momento que vivieron, las circunstancias, las situaciones y sobre todo las vivencias que tenían. El monumento se describe primero, se descubre cuando conocemos la historia, la cultura, el lenguaje, las circunstancias del pueblo que escribe o que deja monumentos. Así está la Sagrada Escritura. Necesitamos, para poder comprender y entender el mensaje, hay que meternos también a las circunstancias, al momento, a la situación y con ello a la cultura que vive el pueblo. No podríamos entenderlas si no entramos en la cultura. Se dice claramente que la historia, decía uno de mis profesores, la historia cultural, la historia religiosa, la historia sociopolítica y económica nos ayudan a entender muchas de las palabras que aparecen en la Sagrada Escritura. Así que buscamos pues, y las circunstancias del documento que estamos leyendo. Y habíamos dejado como inicio de la clase la carta a los Hebreos, un documento que mucho tiempo o algún tiempo estuvo en el concepto de que era carta escrita por San Pablo. Pero conforme se fue penetrando en el contenido de la carta y conociendo la historia y los comentarios desde el primer siglo, porque más o menos la carta aparece entre el 90 y 95 del año de la era cristiana, y así que hay ciertamente, pues se tenía que decir quién era el autor, y difícilmente se ha tratado de encontrar quién es el que escribió esto que llamamos carta, pero no tiene nada de carta, no es ninguna carta, no tiene nada de los elementos que cualquier carta dice, me saludas a fulano, estoy en tal circunstancia, espero que ustedes... Lo que sucede siempre en una correspondencia, abrir la puerta para poder entrar precisamente con las personas a las que se dirige aquel documento o aquella carta. Más que carta, podemos decir que es una reflexión doctrinal. En ese tiempo, algunos de los comentaristas, todavía un tiempo después, se decía que no era de Pablo, pero todos los conceptos o muchas de las expresiones pertenecían a la predicación de San Pablo o al estilo y a las enseñanzas de San Pablo. Con el tiempo, desde luego, pues se dieron cuenta que no es documento escrito por San Pablo, pero empieza la discusión. Alguien cercano a Pablo que conocía su pensamiento, que conocía su manera de ver las cosas. Sin embargo, hay unas diferencias que están bien marcadas. Una de las cosas que aparecen es el uso de la Sagrada Escritura. La carta a los Hebreos, casi podemos decir, la reflexión está calcada sobre las ideas, las circunstancias,
los personajes, los rituales, todo lo que se vive en Israel en aquel tiempo. El mismo templo utiliza en esta exhortación, llamémosle así, en esta exhortación que el autor de la carta hace por algunas circunstancias que aparentemente, o por lo menos no se tiene una palabra exacta de decir, escribe a un grupo de judíos que posiblemente eran y pertenecían al estrato dirigente del pueblo de Israel y que se habían convertido al cristianismo. Habla perfectamente de todo lo que estos lectores viven o vivieron en el pasado y que de alguna manera se convierte en dudas, vamos a decir, en tentación de volver al pasado. Es algo muy natural. Empezar una obra tan exigente, tan intensa, tan profunda como era la predicación de la persona y obra de Jesús, era difícil resistir, sobre todo por el medio en que están viviendo. Los cristianos, a pesar de que al principio, vamos a decir, los primeros 20 años después de la resurrección de Cristo, pues más o menos se camina con cierta, admiración de los que iban conociendo lo de suyo. En los Hechos, el libro de los Hechos aparece una expresión: todos los miraban con admiración y respeto. Y aún las expresiones que tenían como: mirad cómo se aman, mirad cómo se aman, mirad, en fin, veían la caridad, la justicia, la participación, el compromiso que tenían con los demás. Bueno, me quita la atención. Bien, otra cosa que tenemos que descubrir es precisamente la doctrina. ¿Qué es lo que pretende decir? Primero que nada, podemos decir, es Jesucristo. Jesucristo como el que viene a cumplir las promesas y lleva a plenitud todo lo del Antiguo Testamento. Ya no tiene sentido el pasado, porque Cristo ha venido a restablecer una nueva alianza en la cual todo es nuevo, todo. No solamente la predicación, sino la interpretación misma de la Sagrada Escritura, de toda la alianza, de la ley, de los profetas, y va aplicando, y él mismo lo dice, Jesús: no vine a suprimir ni la ley ni a los profetas, sino a darles el verdadero sentido. Es algo pues que también nosotros ahora deberíamos estar entendiendo. Muchas veces se va al Antiguo Testamento y queremos vivir según el Antiguo Testamento. En un pasaje de Lucas dice que Jesús fue al templo, era ya casi la víspera de que sería entregado, traicionado y entregado a los romanos, que esté en el templo y que después de salir del templo los discípulos apóstoles empiezan: qué hermosura del templo y no sé cuánto, admirar aquella belleza, aquella riqueza y esplendor. Y les dice el Señor: de esto que están viendo no quedará piedra sobre piedra. No solamente se refiere a la construcción material, se refiere al contenido, a todo lo que se vivía en aquel lugar, en aquella situación, en aquel ambiente, a todo lo que significaba el Antiguo Testamento. Tenía que venir una verdad, y por eso les dice: están preparados. Porque siempre somos, como dice por ahí alguien, no recuerdo quién, que dice: el ser humano es un animal de costumbres. Nos aferramos a nuestras costumbres. Es que así lo viví, es que así lo tuve en mi juventud, es que fue mi niñez, es que mi abuela, es que mi abuelo, y nos pegamos a eso que aprendimos sin preguntarnos, sin interrogar la validez, la autenticidad, lo que es, lo que debería transmitirse y enseñar. Lo vivimos, nos clavamos sin más ni más a aquellas tradiciones que venimos aprendiendo de nuestros antepasados.
La carta plantea una novedad extraordinaria. Aunque ya había terminado Cristo en su acción, ahora era la iglesia, la comunidad de la nueva alianza, el nuevo Israel, y tenía que plantear el problema para todos aquellos que, siendo del grupo de levitas y maestros de la ley, pues tenían que cambiar la interpretación de la Sagrada Escritura. Todo lo que los judíos y los especialistas, como los rabinos y los levitas y los sacerdotes, entendían del Antiguo Testamento, era un hombre que venía como líder político, económico, un gran estratega militar, que los arrancara de la esclavitud romana de los extranjeros. Y de suyo hoy tenemos la lectura que estuvimos oyendo en la liturgia, que dice: alégrate, llénate de gozo desde el corazón, porque el Señor viene y arrancará de Israel todo lo que ha sido perversión y maldad. Así que pensaban en eso. Así que pensaban que iba a continuar el orden viejo, a continuar en esa acción del Mesías que vendría. Entonces, por esa misma razón, entonces, el escritor de esta carta, la preocupación es, primero que nada, y le dice, la necesidad de perseverar en esta nueva alianza, que Cristo Jesús es el paradigma, el camino, la novedad, la fuerza que habría que vivir. Es todo lo que empieza a hablar, y habla precisamente para separar el Antiguo Testamento del Nuevo, en la diferencia que hay en el sacerdocio antiguo con Cristo Jesús, las víctimas que se ofrecían en los altares con la ofrenda del mismo Cristo Jesús, la ley, la alianza establecida con esta nueva alianza, que más que cumplir un montonal de normas, era algo básico y fundamental, como en la interpretación de aquellas 10 palabras de Moisés. De tal manera que la alianza establecida por Cristo, que es superior a Moisés, ese es el primer fin, porque para el judío Moisés era lo esencial, lo fundamental, el importante. Solo Yahvé Dios y Moisés podían establecer leyes, ningún otro podía hacerlo. Y es una de las cosas que Jesús dice: antes se les digo, pues ahora les digo yo. ¿Ven? Es como decir, está quitando o cambiando la interpretación del Antiguo Testamento, de la alianza, con esta interpretación que Cristo Jesús les da. Y con respecto al sacerdocio, el sacerdocio de la antigua alianza no podía lograr la reconciliación total con Dios, y las ofrendas pues eran de animales, no de las personas en sí mismos. De ahí que repetía y repetía y repetía la ofrenda, aquella ofrenda especial que año con año se hacía, ofreciéndole al Señor vacas, becerros, borregos y cuanto animal podían, y con la sangre de los animales se rociaba a todo el pueblo. Le empieza a decir: no es eso lo que vale, es la sangre de Cristo, que penetra hasta la presencia del altar. El templo, el velo famoso del templo que cubría el Sancta Sanctorum, ahí donde se guardaba el arca de la alianza, se rompió. Cristo lo ha roto y se ha penetrado, claramente, ha penetrado al verdadero Sancta Sanctorum, que es la presencia del Padre. ¿Ve? Todo eso es lo que va buscando, creando ciertamente una confusión. Y por eso les decía, más que carta es una exhortación doctrinal. Y en cierta manera, una manera de decirle a aquellos que andaban dudando, que tenían miedo, que añoraban el pasado, pues decirle: están añorando algo que no vale, que no tiene valor ya, y lo único que vale es el seguimiento total de Cristo y vivir su sacerdocio. La fecha de la Escritura, pues les decía, posiblemente es el 95 o quizá un poquitillo antes. No puede hablarse de más, pero ¿quién es definitivamente el autor de la carta? Hay alguien que dice, o algunos que dicen,
Y quiero decirles a algunos que tienen importancia en la primera iglesia. San Justino y otros de los santos varones empezaron a hablar de que no era Pablo, sino que era posiblemente Bernabé, amigo de Pablo. Recuerdan que Bernabé lo acompañó todo su ministerio y toda su predicación por todos lados, así que sabía cuál era la predicación de Pablo. Por eso algunos consideran que hay ciertas expresiones, cierta manera de hablar de Pablo, aunque Pablo no es retórico. Pablo es directo, esto es, y no hay que andarle buscando remiendos. Bernabé es más así exhortativo, como el que predica, como el que habla un discurso fogoso para tratar de convencer a los escuchas. Padre, aquí dice que posiblemente el autor haya sido Apolo. No, se decía. De los que se decía de Apolo, se decía de Pablo, se decía de otros más, pero no hay ninguna certeza. Lo único que puedo decirte es lo que nos dicen de los comentaristas del primer siglo y segundo siglo de la historia de la Iglesia. ¿Y la fuente Q de qué tiempo es? No. La fuente Qumran, eso es lo que quiere decir. La Q menciona a unas cuevas de los barrancos que hay en el río, en el Mar Muerto. Y el descubrimiento es ya en nuestra época, en el 60 y garra, cuando se empiezan a descubrir un montón de documentos, pero no tenemos del Nuevo Testamento nada. Por allí uno de los especialistas, un americano, Donald se apellida, tenía que ser Donald, dice, había un trocito de este tamaño, una pulgada más, que tenía unas expresiones que se parecen al primer capítulo de Juan. Y pensaron que era un texto cristiano y empezaron a buscar explicaciones de si en la comunidad de esenias que había sobre el terreno del Mar Muerto, del Mar Muerto, habían habitado también los cristianos. Posiblemente sí, posiblemente no tenemos ninguna certeza. Los esenios escribieron varios libros y todo lo que se tenía en las comunidades esenias, cuando cae Roma y que empiezan los romanos a adueñarse de todo el terreno, ellos fueron a esas cuevas del Mar Muerto y escondieron todos los documentos que pudieron. Así aparece, hay varias cuevas que se llaman cueva Q1 hasta el 6. Y la sexta es la que trae precisamente ese trocito que encontraron, ese trocito que se parece al primer capítulo de Juan. Pero un día se me ocurrió, cuando me pidieron en Sagrada Escritura un trabajo sobre los documentos de Qumran, se me ocurrió utilizar ese versículo y querer probar que era realmente un trozo cristiano. Si vieran lo que me puso el profesor, me dijo, nunca puedes decir tú que es absolutamente la verdad, es una sugerencia, que también los esenios tienen lenguajes muy similares a los que encontramos en la Escritura. Y entonces me preguntó, ¿leíste el libro de Bar Kokhba, Joshua Bar Kokhba? Sí, ya lo leí. Pues es alguien que habla del Mesías que vendrá. Es Jesús el Hijo de la Estrella, así se llama ese libro. Entonces dice, a otros más que tuve que leer, y entonces dice, no podemos hablar de algo afirmativo. Los documentos y más importantes que se encontraron en una de las cuevas de Qumran es una copia del siglo V antes de Cristo de todos los escritos de Isaías. Los demás son escritos de su disciplina de los esenios y un montón de cosas de ese sentido. Y siguen descubriendo cada día más cosas. No acaban de descubrir todas las cuevas que hay en Qumran. ¿Está claro? Okay. Bien, así terminando
la introducción entramos pues de lleno a la carta, al documento. Sí. Aunque le seguiremos llamando carta a los hebreos, sepan que no es realmente una carta, que es un exhorto, que es un documento doctrinal que se refiere a un grupo de personas. Y como Bernabé era levita, lógico que se dirija a otros levitas que conocen todo su lenguaje, que es bastante elevado para el pueblo ordinario. Bien, leemos el versículo primero. Muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En esta etapa final nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien nombró heredero de todo, por quien creó el universo. Es una primera expresión. Es ciertamente, de muchas maneras. Dios, hemos dicho muchas veces que Dios no solamente habla a través de la Sagrada Escritura, que habla también a través de las circunstancias, de los fenómenos que van sucediendo, de las personas, no solamente utilizándolos como lenguaje, sino la vida misma de los personajes. Ahí tenemos, por ejemplo, a Isaías, que es reflejo total de lo que será el Mesías, y podemos encontrar a otros más como Elías, el defensor del yavismo en la historia, de la primera historia, o que sería segunda historia del pueblo de Israel, ¿no? Entonces Dios sigue hablando también en las guerras, sigue hablando en los cautiverios de Israel, sigue hablando en todas las circunstancias de la historia. ¿Por qué? Porque es el lenguaje que podemos entender. Lástima que no lo escudriñamos, no vemos qué significa lo que está aconteciendo en la realidad, sino que empezamos a quejarnos, a lamentarnos y a renegar y a culpar a fulano, sutano, perengano, pero nunca se nos ocurre pensar, ¿qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo para que esto suceda? Y esto que he hecho yo puede ser de forma negativa o simplemente cooperando en la destrucción del medio ambiente, de la comunidad humana, del ámbito familiar, que muchas veces les he dicho, si la familia es disfuncional, la sociedad toda, con todas sus estructuras, es disfuncional. Porque ¿de dónde salen los que gobiernan los pueblos? De las familias, pues sí. ¿Y cómo queremos que sean diferentes si han crecido con ideologías, con tendencias, con actitudes, con preferencias que no son auténticas, sino que van al capricho de la propia persona? Y una vez que se adquiere el poder social, político, económico, no nos importa lo demás. Padre, ¿existe el pecado social? Claro, la injusticia. La injusticia social diríamos doblemente, porque es pecado personal por aquel que practica la injusticia, pero es pecado social cuando se convierte en una manera de actuar, de conducta social. ¿Está claro? Bien, entonces, lo primero que nos dice estos primeros dos versículos es, como diríamos, como la introducción, nada más, para abrir la puerta. Se dice, de muchas maneras nos habló Dios, pues sí. Ahora, ya aquí lo que quiere decir, no hay más voz, no hay más palabra, no hay más, ¿qué diríamos?, respuesta a las esperanzas que el pueblo de Israel tiene sobre Dios. Ya Jesús es la respuesta definitiva y total. Podríamos decir que es ya al darnos al verbo, Yahvé Dios, el Padre, no tiene más palabra que decir. En su Hijo lo ha dicho todo y a nosotros nos toca escudriñar, reflexionar, adentrarnos en ese lenguaje existencial, porque no es un lenguaje de palabras, de conceptos, es la existencia, toda la realización que Jesús va haciendo a lo largo de su presencia en este mundo en el que vino a encarnarse.
Dice el versículo 3, Él es reflejo de su gloria Él es reflejo de su gloria, impronta de su ser y sustenta todo con su palabra poderosa. Bien, el documento quiere hacernos entender. Dios había prometido a aquella gente, vamos a decir, que también nos conviene a nosotros, que andamos picando por aquí, picando por allá, a ver quién, dónde, con cuál, como hoy escuché un comentario al primer discurso del Papa León. Dice, ya se volvió un paso atrás, qué lamentable. Pero ¿para qué llorar? Hay muchas religiones, la única no es la Iglesia Católica, tú busca la que mejor te convenga. Como si la religión revelada fuera una religiosidad natural. Una vez que Cristo Jesús habló, una vez que el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y dijo e hizo de antemano todo lo que esperaba de nosotros, no hay otro camino. No hay. En cuanto a la respuesta de nosotros, Dios se puede valer de muchos pininos y de muchas búsquedas o respuestas naturales que el hombre va dando, porque Él es misericordioso, decía un teólogo francés, Blaise Pascal, Paul Claudel, decía, Dios no deja de hablarle al hombre, aunque en su palabra eterna y definitiva, su imagen y presencia nos ha hablado totalmente. De todas maneras, Dios ama a su criatura y no puede olvidarla y dejarla a su suerte. Así Jesús lo diría, yo no quiero que el pecador se pierda, sino que se salve. Entonces siempre tendrá que haber esta posibilidad, que el hombre, cuando es honesto, sincero y busca de verdad la verdad, Dios no lo abandona. Dios no lo deja a seguir vagando y dando tumbos de aquí a allá. Se hace presente de alguna manera a través de las cosas, a través de las situaciones o a través de las personas. Pero el Señor se hace encontradizo para conducir por el buen camino a quien lo anda buscando sin encontrarlo. En el versículo 4, bueno, todavía ustedes podemos leer algo. Dice, Jesús es el reflejo de su gloria, el sello, la impronta, el carácter de su ser y sustenta todo con su palabra poderosa. Rechazada la purificación de los pecados, tomó asiento en el cielo a la diestra de la majestad. A nosotros que nos anda buscando a ver si fulanitos y sultanitas y perenganitos y no sé cuántos, si allá, si acá, si en la iglesia fulana, si en el grupo perengano, que andamos buscando dónde está el camino de retorno a la casa del Padre. Acá este documento, esta reflexión, esta exhortación que nos hace la carta a los hebreos, nos dice claramente, la palabra de Dios, la voluntad de Dios, la alianza nueva de Dios fue realizada primero en la purificación de todos nosotros los humanos. Es el credo, ¿no? ¿Eh? Es el credo, ¿no? Pues es parte del credo. Les vamos a decir, es lo que confesamos diariamente. Uh-huh. El credo es la síntesis de todos los documentos. Bueno, algunos le llaman profesión de fe, pero no tenemos la certeza. O sea que más vale irnos al documento, porque si nos vamos a fulano dijo, perengano dijo, no sé cuánto, si vieran todas las discusiones que se dan en cualquier texto, claro, se ponen a ver las posibilidades. Mi criterio es este. ¿Sabemos que la Escritura es palabra de Dios? ¿Sí o no? Sí. Entonces dediquémonos a buscar lo que es la palabra de Dios y qué es lo que nos quiere decir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque meternos a las discusiones que son técnicas, que en realidad no nos dicen gran cosa, las utilizamos cada vez que se nos ofrece, como lo hicimos a la introducción, ver la situación, las circunstancias, lo que sucede y lo que dice, y cuál es el lenguaje que se utiliza para poder entender lo que a nosotros nos interesa al comentar y al aprender del documento que estamos leyendo. Bien, después de este pasaje en el 4,
tanto superior a los ángeles cuanto es más excelente el título que ha heredado. En primer lugar, si es el Hijo, el enviado del Padre, el que expresa, no solamente es su representante, es su presencia. Acuérdense de la profecía que dice, ya no habrá más profetas, bajaré yo mismo a rescatar a las ovejas perdidas de Israel. Es en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento dice, a mí, yo no fui enviado a los gentiles, yo fui enviado a rescatar las ovejas perdidas de Israel. O sea que está bien clara su tarea. A él le toca cumplir todo lo que en el Antiguo Testamento se había dicho, se había prometido de él. Y él tenía que vivirlo tal y como su padre se lo había planteado. No que no tuviera libertad, sino porque era la única forma, el único camino, la única manera de retornar todo el pueblo de Dios y con el pueblo de Dios toda la humanidad al origen primario y primero, a la creación en amistad con Dios. Bien, sigue después en el 5, pues ¿a cuál de los ángeles le dijo jamás, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento aparece esta frase, el día del bautismo de Jesús. Que no lo confundamos con el bautismo sacramento, porque el bautismo solamente los establece Cristo Jesús, los sacramentos. Ni la Iglesia ni el Antiguo Testamento pueden crear sacramentos, solamente Jesús. Padre, ¿qué es lo que pasa cuando algunos no toman la Santa Eucaristía? ¿Qué pasa con ellos si no tienen esa conciencia? Pues si nunca han tenido conciencia de recibir la Eucaristía, nunca saben qué es, pues pobres, les pidamos para el Señor que descubran el valor y la riqueza de este don. ¿Por qué? Porque si no lo conocen, pues no lo desean. Ahora, hay que distinguir que algunos es porque no quiero cambiar mi vida, no quiero corregir mis errores, no quiero cambiar mis situaciones, yo quiero seguir viviendo como a mí me place. Saben, aunque sea ya en la penumbra de la conciencia, saben que esa comunión o ese hecho, ese sacramento es realmente serio, fuerte, de tal manera que no puedo acercarme a él sin la gracia, sin el perdón, sin el propósito y el compromiso de cambiar la vida. También puede darse. Hay muchas circunstancias que pueden dar. Yo te aseguro que hay muchos que no lo hacen por ignorancia solamente, sino que lo hacen también porque están conformes con la vida que llevan. Están a gusto como están viviendo y meterse en el compromiso cristiano, de lo cual no han tenido una formación plena, completa. Todos salimos del catecismo con el barniz, yo les digo, con el barniz de uñas. Ahí nos pintaron las uñas para que brillaran, pero de la religión no sabemos ni papa. La mayoría de los bautizados nunca, los papás y los padrinos, pues no tuvieron esta fuerza cristiana. Iban a misa porque es obligación, porque así lo acostumbramos. Pero conocer, llegan las dudas, el ambiente no es cristiano, el ambiente es agresivo de todo lo que el cristianismo enseña, niega el poder de Dios. ¿Qué creen ustedes que es eso de que aparece con los programas de Maussan, los viajeros ancestrales? Es querer suprimir el lugar de Dios en la creación. El otro día se me ocurrió